Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por asistir a la llamada del Instituto Florian de Ocampo a esta sesión académica de apertura del año 2025. Al inicio del acto tiene la palabra Víctor López de la Parte, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Zamora y diputado del área de Cultura. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos los socios. Muchas gracias, Rubén, también por supuesto, ser la persona que dará la lección inaugural de este curso, pues ya ha pasado un año para la sesión académica de un nuevo curso. Buenas tardes a todos. Celebramos un año más hoy la sesión académica de apertura de este año 2025 del Instituto de Estudios Zamoranos Florian de Ocampo, que como todos los presentes conocéis es el órgano colaborador y de asesoramiento de la Diputación de Zamora en materia de cultura, y que está vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España a través de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales. Por ello, la Diputación de Zamora, como ya dijimos antes de acabar el año, vamos a mantener la aportación presupuestaria que se anunció de 180.000 euros destinada a contribuir al sostenimiento y desarrollo de las actividades culturales que el centro realiza en la provincia de Zamora y que con tanto atino y tan buen trabajo del presidente y de todos los miembros de la Junta Directiva, pero también de todos los socios que formáis parte de ella y que colaboráis habitualmente en todos los talleres y comisiones que forman parte, pues hacéis posible que sea uno de los centros referentes y además referentes de la cultura también de la provincia de Zamora. Una ayuda anual justificada, proporcionada y, como digo, también muy merecida, que permite al IEZ financiar su actividad en torno al estudio, promoción y defensa de la cultura provincial en todas sus manifestaciones y la divulgación de los valores culturales en los distintos ámbitos geográficos mediante proyectos, estudios, publicaciones muy valoradas. Estábamos hablando ahora de la reedición también de un libro que hemos tenido que hacer y que todavía no habíamos puesto a la venta porque se había reeditado y había quedado en los almacenes de la Diputación y nos pedían y nos estaban todas las Navidades preguntando, y que desde que las librerías han puesto a la venta, las librerías de la ciudad también a la venta, está siendo un éxito de ventas, ¿no? Conferencias, exposiciones y cualquier otro medio de difusión. Este convenio anual suscrito con la Diputación contribuye, como decimos, a la conservación también de la biblioteca y también que está integrada en el sistema de bibliotecas de Castilla y León y que cuenta con un fondo de 15.000 volúmenes a disposición de todos los usuarios que son socios, pero también de personas que no son socias del instituto, con una sala de consulta que consta de 72 puestos de lectura que está ubicada en el Colegio Universitario, donde también conocéis estamos realizando unas obras importantes desde la Diputación Provincial que también incluirán la biblioteca y que además el IEZ tendrá mucho que decir en la próxima realización después de las obras que realicemos en la biblioteca para tener un centro muy importante de préstamo y consulta provincial que se ubicará, como digo, en esa biblioteca, pero que tendrá unas instalaciones mucho más modernas y que será pues referente de bibliotecas de consulta histórica en la comunidad de Castilla y León y que informaremos, por supuesto, la directiva informará a los socios en lugar, pero por supuesto a todos los miembros del IEZ. A lo largo del pasado año, el IEZ también continuó con la adquisición de las publicaciones, sobre todo de temática zamorana y de edición de obras de autores zamoranos destinadas a formar parte de su fondo bibliográfico. Del mismo modo, ha seguido con la colaboración de otras bibliotecas y con proyectos relacionados con ellas, como la concesión de becas para el estudio de investigación y como premios, entre ellos los que se encuentra el Premio Internacional, como tocaba el año pasado, de poesía Claudio Rodríguez, que era de carácter bianual, como conocéis todos, y con la publicación de diversos libros y la donación a diferentes bibliotecas a lo largo de la provincia con la promoción cultural a través de conferencias. Por lo tanto, yo creo que como diputado de Cultura y en representación de la Diputación Provincial, esta es una labor incuestionable en favor de la cultura provincial, por lo que desde la Diputación Provincial queremos felicitar, como ya digo, al presidente, a todos la Junta Directiva, pero también a todos los socios que hacéis posible que esto siga en funcionamiento. No es fácil en los tiempos que corren que un instituto de estudios académicos siga tan vivo. Un viernes a estas horas de la noche se llene un salón de plenos de una Diputación Provincial con tantas personas para escuchar una charla, en este caso pues para hablar sobre la figura de Inocencio Aedo,
y que esto es lo que queremos fomentar a través de lo que realizamos en las aportaciones económicas a favor de la cultura en la Diputación Provincial. Yo agradezco a todos que siga la cultura tan viva en la provincia de Zamora en cuestiones como esta y a través del IEZ. Yo nada más tengo que decir que daros las gracias a todos y nada más. Marco, muchas gracias. En nombre de todo el Instituto, muchas gracias, porque bien nos quieres, ya se nota, pero es cierto, ¿no? Esta ayuda que mutua, por así decirlo, que nos prestamos, nosotros no podríamos hacer la actividad que hacemos sin el apoyo constante de la Diputación Provincial, ahora y en todos los tiempos, ¿no? Y siempre lo hemos comentado, ¿no? Esta fórmula de trabajo, pues efectivamente va cayendo en otras provincias. La Conferencia Española de Centros de Estudios Locales tiene la virtud de heredar, o de haber heredado aquel famoso patronato José María Cuadrado, ¿no? Antaño, del que ya formó parte el Instituto en su primera fundación en los años 50 o 60, y bueno, pues algunas reales academias se siguen manteniendo y algunos institutos siguen funcionando, y bueno, pues Zamora, cuando acudimos a esas reuniones nacionales, bueno, pues sobre todo cuando vemos la financiación, el soporte que tenemos, la vitalidad un poquito que nos aportan los socios en cuanto a su número y en cuanto a su actividad, pues es cierto que se mantiene, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Zamora para eso también es un poquito rara en ese sentido, ¿no? Y nosotros tan orgullosos, ¿no? de hacerlo, ¿no? Es un trabajo que hacemos con todo el cariño del mundo, que poco a poco intentamos renovar el capital humano que lo permite, ¿no? En ese sentido, el año pasado tuvimos elecciones, se renovó buena parte de la Junta Directiva, se incorporó Blanca Flor a la vicepresidencia, entonces, bueno, pues poquito a poquito vamos también renovando a las personas que estamos al cargo, y eso también permite que la actividad vaya fomentando. Yo simplemente daros unas pinceladas de las novedades que esperamos para este año, un poquito en cuanto a la actividad y un poquito en cuanto al funcionamiento, aunque ya Víctor ha desvelado lo más sustancial, ¿no? Lo primero, la estabilidad económica que nos permite la Diputación Provincial de Zamora. Lo segundo, las novedades que se esperan una vez que se acabe las obras en el Colegio Universitario. Llevamos varios años intentando potenciar la biblioteca, como bien ha dicho él, con esa sala de investigadores, y bueno, pues a lo largo de esta anualidad esperamos que pueda ser ya una realidad, ¿no? Hemos incorporado algunos fondos y bueno, pues es un trabajo que está haciendo también Belén desde su órbita, pues con todo el interés y con todas las ganas del mundo para que poder tener de verdad un centro de investigación completo ya, ¿no? En ese sentido estamos también muy contentos. Quería decir también algo respecto al anuario, porque el anuario de estudios zamoranos, que sabéis que es un poco el vehículo de expresión, es decir, el que reúne un poco toda la actividad, la memoria de actividades, los artículos, alguna conferencia se recoge ahí, es el que a lo largo de estos 40 años ya pues ha ido haciendo un poco la expresión del instituto, ¿no? Va a cambiar su coordinación. Hace ahora 10 años, en una asamblea de socios, pues recuerdo a Sergio, el secretario general, levantando la mano para ofrecer colaboración a Pedro García Álvarez en aquel momento para sacar adelante el anuario, y fue aquel famoso número 2012-14, que recordaréis que agrupamos 3 años en uno solo. Bueno, pues 10 años después de esta inmensa labor que ha venido realizando Sergio Pérez como secretario general del instituto y también como coordinador del anuario, pues creo que si todo va bien, este año cederá el testigo, y los coordinadores del nuevo anuario, que ya están preparándose para este año, pues la van a asumir desde la Vicesecretaría Félix Iglesias Escudero y desde la Vocalía de Arte Juanma, ¿no? De manera que, como veis, pues intentamos renovarnos también en los esfuerzos para que no escatimemos nunca y el resultado sea siempre el más acertado o el más próximo a lo que pensamos que debería de ser, ¿no? A lo largo del año veremos la salida de nuevas publicaciones. Mencionaba ahora Víctor la reimpresión de libros de indumentaria tradicional de Aliste, que eso era un anhelo largamente perseguido, ¿verdad? Entonces, Gustavo Cotera, que acaba de salir estas Navidades y está a disposición de todos los zamoranos, y saldrá también ahora dentro de nada una pequeña edición también muy interesante en el sentido de que es conmemorativa o de celebración de estos 40 años, en los que intentaremos recopilar un poco, a través de dibujos sobre todo, un poco un repaso sobre el inmenso fondo editorial que atesora el instituto, ¿no? Cualquier investigador de temática local aquí en Zamora
o de Castilla y León o cerca de nuestro entorno, pues en su fondo de biblioteca tiene una buena colección de libros sacados o publicados del instituto, que a su vez recogen investigaciones casi siempre, o bien de becas de investigación, o bien de avales o de apoyos a la investigación, o bueno, siempre que podemos intentamos hacerlo así, ¿no? Entonces es un poquito la actividad cotidiana. Tendremos las actividades propias, como por ejemplo las jornadas de estudios locales de otoño, que acaban de aprobarse en el Toro y su Alfoz, serán este año. Esta misma semana hemos tenido junta directiva en la que hemos aprobado el presupuesto y bueno, tras un pequeño debate se ha decidido hacerlo así en Toro y su Alfoz, así que en otoño pondremos el foco de esas jornadas de estudios en esa comarca. Y después tendremos las salidas editoriales habituales de nuestros trabajos, de nuestras publicaciones, a partir de las investigaciones que avalamos, desde las investigaciones de las becas, y luego algunas colecciones que siguen vigentes y que tienen buen brío, como por ejemplo la colección Semblanzas, que está a punto de salir un nuevo volumen, que es una colección que estamos cuidando mucho desde el instituto, después del éxito del año pasado de Litejero. Después de, creo, haberse agotado ya la edición de Francesc Ferriol, que ha sido un gran éxito de acogida, bueno, pues va a salir ya, fruto de una beca de investigación que apoyamos hace ahora 2 años, si no me equivoco, el próximo número sobre Eduardo Barrón, ¿de acuerdo? Que tanto tiene que decir. Además, esta casa pues fue aquel beneficiado de una de las primeras becas de esta institución hace ya más de 20 años, decía Abuela Pluma, no lo sé, sea cierto, ¿no? Finales del siglo XIX. Entonces, bueno, esa colección tiene mucho vigor y bueno, saldrá un número dentro de nada. Y la última conexión, para enlazar ya con nuestro invitado, la colección Tesis pues también acogerá a lo largo de este año un par de ediciones que bueno, pues con mucho cariño estamos acogiendo trabajos de investigadores o bien zamoranos o que se trabajan sobre temática zamorana que bueno, sacan adelante sus trabajos académicos, ¿no? En ese sentido, ya si queréis voy a pasar a nuestro invitado, al que a presentar a nuestro invitado, al que le doy muchísimas las gracias por haber acudido a nuestra llamada. Rubén Villar Fernández nace en Zamora, en la que comienza sus estudios musicales, ¿no? Es titulado superior en música por el Conservatorio Superior de Vigo, ha sido profesor de viola y de música de cámara en los conservatorios profesionales de La Rioja y de Ávila. Actualmente ejerce la docencia en el Conservatorio Profesional de Música de Burgos, trabajo que compagina con la edición de partituras para el compositor Fernando Velázquez. Es diplomado en Magisterio por la Universidad de Salamanca y licenciado en Filología Alemana por la Universidad de Valladolid, y posee 2 másteres por la Universidad Internacional de La Rioja, uno en Investigación Musical y otro en Composición Musical con Nuevas Tecnologías. En 2015 comienza a investigar la figura de Inocencio Aedo, trabajo que desembocó en la elaboración de su tesis doctoral sobre este músico, que fue defendida en el año 2021 en la Universidad Politécnica de Valencia, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude y que ha sido publicada en la colección Tesis por el Instituto de Estudios Zamoranos Floriano Campo bajo el título Inocencio Aedo Ganza, director y compositor, estudio, catalogación y análisis de su obra. Este libro está aquí, que también está a disposición de todos ustedes a partir de estas semanas que ha salido, que tiene un contenido multimedia también bastante interesante de acceso y bueno, del que él seguramente a través de su presentación nos vaya hablando bastante bien del trabajo. Dentro del trabajo de recuperación de la música zamorana lleva a cabo la grabación, edición y masterización de los discos Albores, las marchas de procesión de la época del maestro Aedo en el año 2016 y Galería de retratos en el año 2018, este último dedicado a la composición para piano de Miguel Verdión, que como saben también fue una actividad hace algunos años que el Instituto, todavía con Conchita, a la que saludo amablemente desde aquí. Conchita, gracias por venir, que es nuestra vocal de arte y música durante muchos años y de la que tanto hemos aprendido, pues una de las actividades sobre música que más con tanto cariño pudimos lanzar. De manera que hoy tenemos un día triple o 4 veces festivo, ¿no? Por una parte celebramos el día el acto de apertura de la academia, celebramos la buena marcha del trabajo que estamos realizando, homenajeamos de alguna manera a Inocencio Aedo, que me han traído amablemente Jesús Losada desde el Instituto este
este retrato que realizara hace algunos años Ángel Cerderá en el año 2012, que lo donó al Instituto Maestro Aedo. Lo tenemos aquí un poquito también para armar un poquito este homenaje a la música y al Maestro Aedo. Y sobre todo ya le voy a dar la palabra, felicitarnos y agradecer la presencia de Rubén Villar Fernández, el doctor y profesor Rubén Villar Fernández, que seguro que nos da una lección inaugural que nos ilustrará a todos y nos alimentará muy bien. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Rubén. Te cedo la palabra. En primer lugar, quería agradecerte a Marco, todo el Instituto de Estudios Zamoranos, el apoyo a la hora de publicar la tesis doctoral y también a todos los que la han hecho posible, especialmente a la familia Aedo, que siempre me ha ayudado. Y sin más, hoy quería hablar un poco, así bastante brevemente, porque no hay tiempo, de la figura del maestro Aedo y un poco de las formaciones que creo, aprovechando que este año se conmemora o se debería conmemorar el centenario de la Coral Zamora, y también de lo que a lo mejor es la parte más desconocida del autor, que es sus composiciones, su propia música. Brevemente, Aedo nació en Santander, pero desde 1895-1896 se trasladó a Zamora y ya permaneció en Zamora el resto de su vida. Fue probablemente, sería a lo mejor pretencioso decir que fue el músico más importante, pero si no fue el más importante de la primera mitad del siglo, fue de los más importantes que hubo en Zamora, sin ninguna duda. Fue un músico, lo que podíamos considerar un músico completo de esa época, era intérprete de varios instrumentos. Había estudiado piano y violín, pero también tocaba la viola y obtuvo plaza profesional en la banda de música de su padre, de flautín, entre otros instrumentos. Era compositor, docente, tanto a nivel particular como en la Escuela Normal de Maestras a partir de 1906 y sobre todo en el Hospicio Provincial a partir de 1908. Y también fue el primer recopilador de folclore zamorano. Ya desde poco tiempo después de llegar a Zamora, todavía en el siglo XIX, empezó a recopilar tonadas por la zona de Zamora y esta labor la amplió a toda la provincia, especialmente a partir de 1910, cuando fundó el Centro Excursionista Zamorano. No era una labor que realizara él solo, sino que a veces iba él y a veces tenía intermediarios. Por ejemplo, gente de la coral que trabajaba en algún pueblo y sabía música y recopilaba las canciones de ese pueblo para hacérselas llegar. Buena parte de este trabajo, que es muy interesante, fue recuperado y publicado en 1987 por Salvador Calabuig con el título de Cancionero Zamorano de Aedo. También podemos decir de Aedo, aparte de todo lo que, no voy a entrar en todo lo que hay ahí, que solo un breve resumen de varios cargos y condecoraciones que tuvo, que fue un incansable fundador de agrupaciones musicales a lo largo de su vida. Algunas de ellas bastante trascendentes, como veremos. Vamos a ver algún ejemplo de agrupaciones de menor importancia, como puede ser, todavía siendo adolescente en Santander, el conjunto del Audicore, que era un conjunto de pulso, púa y instrumentos de cuerda frotada, donde Aedo tocaba la viola. A su llegada a Zamora, todavía en el siglo XIX, organizó otra orquesta de pulso y púa. En los años 10 del siglo XX fundó el Cuarteto Aedo, donde también tocaba la viola y que estuvo bastante activo hasta mediados de la década, cuando el violín primero obtuvo plaza en el teatro principal de Burgos y se fue de Zamora. En el concierto inaugural de este cuarteto interpretaron obras de Schubert, Beethoven y Mendelssohn, que no son cuartetos fáciles para una agrupación para una agrupación aficionada, o sea, nos hace pensar que los músicos tenían un cierto dominio del instrumento para poder afrontar este tipo de repertorio. Otra agrupación, por citar alguna más, en los años 20, la Orquesta Aedo, que era una pequeña orquesta de unos 25 o 30 músicos que se dedicaba principalmente a música de salón, en el casino o en cafés, etcétera. Pero sin embargo, las tres agrupaciones de Aedo que más han trascendido, sobre todo una de ellas, son dos vocales y una instrumental. Las dos vocales Orfeón El Duero y Coral Zamora, y la instrumental la Banda Provincial. Vamos a empezar a ver un poco la instrumental, la Banda Provincial de Zamora. Aedo funda esta banda a partir de la banda del Hospicio Provincial. La banda del Hospicio Provincial de Zamora se había fundado en 1862 dentro del movimiento que hubo a mediados del siglo XIX en los hospicios españoles de dotar de bandas de música a estos centros para
para ofrecer una formación musical a los asilados y que así al salir de allí pudieran incorporarse a alguna banda profesional. Es, por tanto, un carácter el que tenía la banda del Hospicio eminentemente didáctico, más que de dar conciertos o salir a la calle. Era de puertas adentro. Esto cambia cuando la toma Aedo y en menos de 2 años funda la Banda Provincial de Zamora, todavía en el seno del Hospicio, y que es presentada en la Semana Santa de 1910. Durante esta década la banda va a tener bastante actividad, tanto concertística como procesiones y otro tipo de actos, hasta los primeros años de la década siguiente, cuando la actividad empieza a decaer, y en 1925 se habla de que se va a ser profesionalizada, pero esta profesionalización nunca lleva a cabo, y la Diputación la disuelve en 1925. Aedo sigue como profesor de música del Hospicio durante todos estos años, y en 1937 refunda la banda provincial, en la que podemos considerar su segunda época. En esta segunda época la actividad ya es menor y está más centrada en procesiones de Semana Santa, sacramentales y otros actos de este tipo. Aedo se mantiene al frente hasta su jubilación a los 75 años en 1953, si bien es cierto que por los problemas de salud que iba teniendo, en estos últimos años al frente de la banda, buena parte del trabajo lo delegaba en el que era subdirector entonces, Delfín Rábano. Tras la jubilación de Aedo, asume la dirección de la formación Felipe Blanco Aguirre, que estará al frente hasta 1961-1962, cuando ocurre una cosa, que otra de las bandas, la otra banda que había estado presente en la ciudad durante más de 50 años, desde 1903, la banda del Regimiento de Toledo, que era una banda que fue bastante importante en la ciudad. No hay que olvidar que en esta época las bandas de música eran casi el único medio que tenía mucha gente para acercarse a la música, incluso a obras que no son típicas de banda, por arreglos. Pero bueno, eran las 2 bandas principales que hubo en Zamora. La banda del Regimiento de Toledo se disuelve en 1961. Y ante la necesidad de una banda estable en la ciudad, sobre todo para las procesiones de Semana Santa, se crea el Patronato de Fomento Musical, en cuyo seno se funda la Banda de Zamora. Esta banda en realidad podemos considerarla una continuación de la banda provincial, porque buena parte de los músicos son los mismos y el director también es el mismo, sigue siendo Felipe Blanco Aguirre, que va a estar al frente de la misma hasta su jubilación en 1979. La banda de Zamora podemos considerarla como el germen de las 2 bandas actuales de la ciudad, tanto de la banda de Zamora como de la banda Nácor Blanco. Y me gustaría mencionar otras 2 bandas que fueron más efímeras, pero que también convivieron con la banda de Aedo y con la banda del Regimiento de Toledo, como son la banda 14 de Abril, que estuvo activa 5 años, desde 1931, y que, según testimonios de la época, buena parte de los músicos eran antiguos músicos de la banda provincial, que entonces estaba inactiva, como hemos visto. Y también durante la Guerra Civil el Regimiento de Toledo se trasladó temporalmente a Valladolid y Zamora se quedó sin la banda, por lo que se fundó la banda de la Cruz Roja en 1938. Esta banda sí tuvo actividad durante algunos años. A principios de la década de los 40 fue asumida por Educación y Descanso, pasando a ser la banda de Educación y Descanso, y a mediados de esta década ya cesa su actividad y dejamos de tener referencias de la misma. Bien, y ahora ya en cuanto a formaciones corales, en primer lugar tenemos el Orfeón El Duero, que Aedo fundó junto a un grupo de 12 amigos en 1900. Pronto el número se expandería, como vemos en la foto, ya eran bastantes más. Este Orfeón fue creado, podemos considerar, todavía dentro de la corriente de creación de este tipo de formaciones que hubo en el este de España desde mediados del siglo XIX y en el resto de la península, desde la última década del siglo XIX. Es un orfeón del tipo de los orfeones obreros, tipo los coros clave de Barcelona, por ejemplo, a 4 voces masculinas, y tuvo bastante actividad entre 1900 y 1905, no solo actividad concertística, sino también de fomento cultural. Intentaban hacer actividades de fomento cultural de la ciudad, por ejemplo, organizaban bailes o incluso unos juegos florales que trajeron poetas de toda España para participar en ellos. En 1905, tras el regreso de un viaje que hicieron a Madrid, empieza a haber discrepancias dentro de la formación y ya prácticamente cesa su actividad hasta que en 1908 ya se puede considerar como que se disuelve.
Todavía se juntarán los miembros una última vez, 4 años después, en 1912, para ofrecer como un concierto que podemos considerar de despedida en el Teatro Principal. Bien, sin embargo, aunque se disolvió el Orfeón, nunca llegaron a hacerlo legalmente, o sea, siguió constituida la asociación. Y sobre esta base, en 1925, se fundó la Coral Zamora, que sin duda la agrupación más importante de las creadas por Aedo, y también aquí sí que podemos considerar que probablemente sea la formación musical más importante que hemos tenido en la ciudad, aunque ahora esté bastante olvidada, y eso que este año se celebra los 100 años de su fundación. Bien, la coral tiene su primer concierto en 1926, al año siguiente. Es una coral mixta. Aedo mantiene la formación a 4 voces masculinas del Orfeo en el Duero, pero añade 2 voces femeninas. Queda, por tanto, una coral mixta a 6 voces. Así como nota curiosa, decir que actuaban como los vemos en la foto. Los hombres atrás de pie o en bancos y las mujeres sentadas. Bien, después de este primer concierto empieza una actividad bastante fuerte de conciertos, no solo de conciertos, también heredó el carácter de querer, sobre todo en estos primeros años, de querer revitalizar la vida musical de la ciudad, que ellos consideraban que era necesario, no solo musical, sino también cultural. Así fundaron una escuela de música en el seno de la agrupación, pero también se conservan cartas a numerosas personalidades de la época, pintores, músicos, filósofos, para que vinieran a dar conferencias a Zamora. Algunas sí consiguieron organizar, otras no se pudo porque el ponente no podía por falta de tiempo. Por ejemplo, se conserva la negativa de Ortega y Gasset, que por falta de tiempo no pudo venir a asistir al ofrecimiento de la coral, pero en otros casos sí organizaron conferencias de gente de ese nivel. En cuanto a la actividad concertística, crece rápidamente. Y en 1927 van por primera vez a Madrid, donde actúan en el Palacio de la Música. A este concierto asiste la reina Victoria Eugenia, que a raíz de este acto le otorga a la coral el título de real. Entonces, desde entre 1927 y 1931 va a ser el nombre oficial de la agrupación Real Coral Zamora. Estos podemos considerar que son los años dorados de la agrupación. Aedo sale en la portada de la revista Ritmo, le dedican un par de reportajes a la coral en esta revista. Siguen sus conciertos por todas las provincias limítrofes de Zamora, empiezan a hacer giras ya más lejanas. En 1929, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, dan una gira por Cataluña, y también en este año firma la coral un contrato con la Columbia para la grabación de una serie de discos, o sea, solo de 3 años después de su primer concierto ya había firmado un contrato para grabar discos con la Columbia, que en esa época tampoco era tan fácil como ahora grabar un disco. De hecho, en 1930, que fue cuando grabaron los discos, vino un equipo desde San Sebastián, que era donde tenía la sede de la Columbia española, a grabar aquí en el Casino de Zamora a la coral. Grabaron un total de 11 obras que intentaban comprender todos los estilos del repertorio que la coral tenía entonces. Bueno, por suerte en esta investigación hemos podido recuperar y restaurar las grabaciones y ahora están disponibles. Sería bonito que este año se hicieran públicas, ya que deberíamos celebrar el centenario de la coral. De hecho, creo recordar que no se llegó a celebrar ni los 25 años, ni los 50 años, ni los 75. O sea que estaría bien este año acordarnos en el centenario de la Coral Zamora. Bien, y siguiendo con los conciertos, nada, por citar algunos más, vuelven a Madrid, o una gira por Galicia en 1934, etcétera. Tampoco se pueden enumerar todos porque son muchísimos. Si vamos a destacar la que fue la primera y única salida internacional de la coral, que fue en 1935 a Lisboa. En 1936 estaban preparando la segunda salida, que iba a ser a París, pero el estallido de la guerra acabó con los planes y también podemos decir que con la época dorada de la coral. Durante la guerra la formación no ofreció conciertos, solo actuó en algunos actos oficiales, y tras la contienda Aedo consiguió reconstruir la agrupación, que había sufrido unas bastantes bajas, y retoman la actividad, pero en 1941 se empieza a negociar contra la voluntad de la directiva de la coral, de los coralistas y del propio Aedo, la absorción de la coral por la obra sindical de Educación y Descanso.
Estas negociaciones se extienden hasta 1943 y finalmente no queda más remedio que la Coral Zamora pase a Educación y Descanso con el nombre oficial de Coral Zamora de Educación y Descanso. Esto supone que una entidad que había sido independiente desde su fundación perdió toda su independencia, a no ser porque AEDO en las negociaciones consiguió que le dejaran la posibilidad a la Coral Zamora de organizar por su cuenta, al margen de Educación y Descanso, 2 conciertos al año. Lo que pasa que las cuentas de la Coral ya habían pasado a manos de Educación y Descanso y la obra sindical no financiaba estos conciertos organizados por la propia Coral, o sea que no se lo pusieron fácil, por decirlo de alguna manera. Aún así, bajo Educación y Descanso, la actividad de la Coral vuelve a estar bastante presente en los años 40. Vuelven conciertos, vuelven a visitar Cáceres, donde en su anterior visita en los años 20 se había fundado un coro a imagen y semejanza de la Coral Zamorana. Vuelven a Madrid, por citar algunas, vuelven a Ávila, vuelven a Galicia, hasta la última salida de la Coral en 1951 a Sevilla. Tras esta salida de Sevilla ya se limitan actuaciones en Zamora, ya bastante escasas porque la salud de AEDO está bastante deteriorada, ya prácticamente en estos años ya se ha quedado prácticamente sordo y sufre constantes desvanecimientos. Los médicos le recomiendan que quite tal carga de trabajo y de hecho, tras este concierto en 1956, AEDO pide que lo releven al frente de la Coral. Además, en este año le habían ofrecido el puesto también de profesor en la Universidad Laboral, pero ya tampoco pudo incorporarse. Pocos meses después de pedir que lo relevasen por el estado de salud, falleció. Y tras el fallecimiento de AEDO en 1956, Educación y Descanso nombró a Salvador Roy, que entonces era el director de la banda del Regimiento Toledo, lo nombró director de la Coral Zamora también. Vale, vuelven a proyectar nuevos conciertos, nuevas salidas y retoman los ensayos. Pero año y medio más tarde aproximadamente, Salvador Roy obtiene plaza de director en una banda de Madrid y abandona Zamora. Casi podemos considerar que este momento es la desaparición de la Coral, al menos como AEDO la había concebido. Tras esto vendrá el coro AEDO, que se fundó en 1958 en el seno de la Asociación de Bellas Artes de Zamora, de la Asociación Zamorana de Bellas Artes. Y este coro estaba compuesto por antiguos coralistas de la Coral Zamora principalmente, que dirigidos por Emilio Antón pretendía mantener vivo el repertorio del maestro AEDO. Llegó a dar algunas actuaciones, la más destacable la que ofreció en Madrid de 1959 para recaudar fondos para las víctimas de la catástrofe de Ribadelago. Y en este mismo año Emilio Antón refunda la Coral Zamora. Esta vez ya otra vez sale a partir del coro AEDO y sale del paraguas de la Asociación Zamorana de Bellas Artes para volver a ponerse bajo la tutela de Educación y Descanso. En estos años ya estaba activa la coral durante los 60, pero ya habría que considerar si esta coral es en realidad la Coral Zamora de AEDO. Ya es otro director, la gente también ha cambiado bastante, de hecho tiene otros estatutos, no se conservó la asociación anterior. Y también otro repertorio, porque poco a poco la obra de AEDO fue quedando más en un segundo plano. Emilio Antón fue introduciendo sus propias obras y obras nuevas. O sea que podríamos considerar que, tal como la concibió AEDO, la Coral Zamora llegó hasta el fallecimiento del músico. Y ahora ya, después de hablar un poco de las principales formaciones, voy a hablar un poco de las características de su obra, que quizás sea, como decía al principio, la faceta más desconocida de AEDO, porque su obra, por desgracia, no es muy conocida en nuestros días. Hemos conseguido catalogar lo que vemos ahí en cuanto a obras originales: 21 obras para banda de música, 29 para coro a capela y 5 para coro con acompañamiento y otras 5 para otro tipo de instrumentos o formaciones. La mayoría hemos podido recuperarlas, aunque hay algunas que todavía están en paradero desconocido. El problema de esta música es que en su día no fue publicada, solo llegó a publicar una obra para piano, AEDO. El resto solo hay copias manuscritas, que además tuvieron bastante poca difusión en su día, por lo que con el paso del tiempo estamos hablando de obras compuestas entre hace 80 y más de 100 años, 80 y 120 años, o sea que el paso del tiempo ha hecho estragos.
pero aún así hemos conseguido recuperar bastantes. Bien, ya pasando a las características de las mismas, la mayor parte de la obra para Aedo es o bien obra para banda o obra para coro. La obra para banda podemos considerarla lo que se denomina como música utilitaria, es decir, música compuesta con una finalidad concreta. Por ejemplo, amenizar un festejo taurino, una procesión de Semana Santa, un desfile militar, un baile en la calle, pero no era música abstracta para nada, excepto, tenemos una excepción que son 2 obras para banda que compuso a partir de temas populares zamoranos, y aquí sí podemos hablar de una mayor abstracción, ya menos, no es una música tan utilitaria. En cuanto a la música para coro a capela, es lo mismo que estas 2 obras para banda. Prácticamente en su totalidad, quitando una o 2 excepciones, está basada en tonadas populares zamoranas. Aedo las maneja bastante bien, va más allá de las meras armonizaciones de música popular que ya eran bastante comunes en la época, y también más allá de popurrí, porque en alguna ocasión se le llegó a calificar a las obras de Aedo para coro de popurrís efectistas que buscaban el aplauso fácil. Yo estoy bastante en desacuerdo con esto. O sea, no es un mero popurrí. Aedo sabía muy bien qué tonadas utilizaba, cómo combinarlas, cómo darles forma, y además incluía fragmentos de composición propia. Eran obras bastante elaboradas, más que una mera armonización o un mero popurrí. El lenguaje musical utilizado por Aedo es conservador en todos los parámetros que hemos analizado, entendiendo por conservador que es lo esperable en la época, porque es el lenguaje musical utilizado por otros compositores para banda y para coro de esa época. Sería absurdo comparar este tipo de música con las vanguardias que estaba habiendo en esa época en la música académica. O sea, no podemos comparar este tipo de música con atonalismo o con dodecafonismo o otras vanguardias que estaban surgiendo. Sería absurdo. Por eso, a eso me refiero con que es un lenguaje conservador, es el habitual de la época, heredado del siglo XIX. Sin embargo, al analizar cada parámetro musical, encontramos algunas características que por sí solas no son especialmente distintivas, aunque sí son bastante características, pero que en conjunto nos dan una visión de la música de Aedo como una música con personalidad propia. Ahora voy a ver brevemente cada parámetro musical. Espero no ser demasiado técnico para los que no saben música aquí, pero me parece interesante aún así verlo. Empezando por la armonía, es como decía antes, una armonía típicamente romántica, heredada del romanticismo pleno, que es lo esperable. Podemos citar que siempre es una armonización tonal la que utiliza, incluso cuando armoniza melodías modales en coro. Y una característica de Aedo que no es exclusiva de Aedo, pero que Aedo potencia bastante, es la distinción muy clara, sobre todo en la música de banda, entre secciones temáticas y secciones de transición. Además, las secciones de transición en Aedo, que en otros compositores suelen ser más breves, en Aedo son bastante extensas y bastante interesantes en cuanto a contenido. Bien, pues en el caso de la armonía, esta distinción se hace patente por una armonía bastante estable en las secciones temáticas y una armonía inestable en las episódicas. Armonía inestable donde Aedo se permite ciertas flexiones, modulaciones y giros armónicos bastante audaces. Esta sí es una característica que define la música de Aedo en este aspecto, especialmente en la música para banda por dificultad técnica del coro. De hecho, vamos a escuchar después un pequeño ejemplo de una de estas zonas episódicas para banda, en la que Aedo va a ir de Fa menor, que es una tonalidad habitual en banda, en música para banda, a Si mayor, que si hay aquí músicos de banda, sabrán que es una tonalidad muy incómoda, muy difícil de ejecutar y que no se suele utilizar nunca en banda, pero Aedo sí hacía este tipo de cosas. También es constante en la armonía de Aedo el uso constante, valga la redundancia, de notas extrañas. Siempre las notas extrañas al acorde están muy marcadas en el caso de Aedo. En cuanto al ritmo, no encontramos rasgos tan definitorios, es lo esperado, ritmos claros y regulares. Podemos citar, si acaso, que cuando utiliza una tonada música vocal que tiene ritmo libre, lo respeta.
y también el uso en ocasiones en la música para banda del ritmo como elemento enriquecedor de textura. La melodía también es lo esperable en líneas melódicas constantes, en frases regulares de 4+4, 8+8, etcétera, que generalmente discurre por grados conjuntos o intervalos cercanos, aunque no son descartables saltos mayores en música de banda y saltos incómodos como cuartas aumentadas en música coral. Volvemos a lo que decía antes de la diferenciación entre secciones temáticas y secciones de transición, y también en la melodía, en las secciones de transición, está mucho más fragmentada y es más irregular. También otra característica bastante definitoria de Aedo son los constantes movimientos cromáticos. No se puede decir que sea una música para nada cromática, pero sí que está plagada de cromatismos, sobre todo en melodías secundarias y acompañamientos. Bien, y ya pasando al sonido, podemos citar el uso de registros extremos en algunas voces, en el caso de la música de banda. Flauta, las flautas estaban bastante en el rango más agudo, y esto era, como decía, una búsqueda de sonoridad que podíamos llamar de calle, para que las flautas generalmente iban doblando la melodía, pero una estaba más aguda, para que no se perdiera en la calle. Esta búsqueda de sonoridad no se da en las dos obras que cité antes de banda sobre temas populares, donde sí busca más el color de cada instrumento. Y en cuanto a coro, también los tenores primeros especialmente, suelen ir bastante altos de tesitura, probablemente sea una herencia de cuando componía para 4 voces masculinas en el Orfeo en el Duero. También podemos decir de Aedo lo que decía su contemporáneo José Franco en su tratado de instrumentación para banda, de que era el tipo de músico que componía su música para la formación que la iba a interpretar. Esto es interesante porque nos permite conocer la plantilla, no solo de la banda provincial en sus distintas épocas, que varió, sino de las bandas que visitaron Zamora y a las que Aedo le compuso alguna obra. Esto también es muy característico de Aedo. Predomina la melodía acompañada, pero siempre hay presente algún elemento contrapuntístico, siempre hay elementos imitativos. Nunca encontramos una melodía sin algún tipo de elemento imitativo o de procedimiento imitativo. Por último, la forma. Podemos hablar en la música de banda, son formas estandarizadas, es decir, un paso doble es una forma cerrada, van a tener todos una forma similar, o una marcha también, y generalmente utiliza formas estandarizadas, menos en las dos obras que ya cité unas cuantas veces sobre música popular. Ahí la forma es similar a la obra de coro. En la obra de coro la forma es más libre y está supeditada a la sucesión de tonadas populares en caso de que la haya y sobre todo al texto. Y por último, aquí en la forma entraría también de lo que hablé al principio de la distinción entre secciones temáticas y episódicas. Y ya sin más, después de todo este rollo, es mejor ilustrarlo con un par de ejemplos musicales que se entenderá bastante mejor. En primer lugar, vamos a escuchar un fragmento de Ronda Sanabresa. Es una de las obras de Aedo sobre temas populares, interpretado por la Coral Zamora en uno de los discos que grabó en 1930, dirigido por el propio Aedo. Vamos a algunas de las características que cité, van a estar aquí, como la adición de fragmentos de nueva composición, el uso de varias tonadas en una misma obra, etc. El gráfico que se ve a la izquierda representa la variación de velocidad de la interpretación. Esto es interesante porque nos permite hacernos una idea de cómo dirigía Aedo sus propias obras, que tenía un estilo bastante particular de dirigir, que si no fuera por estas grabaciones sería imposible saber cómo dirigía Aedo su propia música. La línea azul es la variación momentánea y la línea roja es la variación media en cada sección. Todos estos cambios de tiempo no están para nada indicados en la partitura, son de la interpretación, por lo que es bastante interesante, como digo, analizarlos para saber cómo habría que interpretar estas obras, de volverlas a interpretar. Bien, sin más, vamos a escuchar a la Coral Zamora. Introducción de composición propia es esta.
Bueno, empieza la primera tonada. Segunda tonada. Y una tercera con imitación instrumental. Vale, hasta aquí. Y ya para finalizar, vamos a ver un ejemplo de transición en música de banda, de pasaje de transición, entre la primera sección y la segunda del Nazareno, que es una de las marchas de procesión que compuso Aedo, en este caso interpretado por la banda Nacor Blanco, dirigidas por Álvaro Lozano. Aquí también vamos a ver lo que decía antes de las zonas de transición, melodías más irregulares, armonía bastante audaz, en ciertos momentos, procedimientos imitativos, etc. Vamos a verlo ya sin más. Ya con este ejemplo voy a acabar, espero no haber sido muy pesado. Y muchas gracias. Voy a dejar, mientras recogemos, la única obra para piano que publicó Aedo, la que decía antes, el Vals Boston, que es una obra de salón llamado Ensueños, titulado Ensueños, interpretado aquí por Raquel Sabarís. Muchas gracias.
muchas gracias a todos. Con este acto queda inaugurado el curso académico 2025 del Floriendo del Campo. Gracias por asistir. Nos vemos.